Y ustedes ya saben lo que ocurrió. Salieron José Antonio Kast y Gabriel Boric a una segunda vuelta. Dos personas que hasta hace 4 o 5 meses atrás parecía que no llegaban o que tenían dificultades para llegar. Eran dos posiciones muy opuestas una de la otra sobre lo que se propone. Y esta situación ha hecho, bueno, que se empiece a cavilar sobre, a ver, qué significa que gane uno, que el otro sea presidente, cómo se obtienen los apoyos para una segunda vuelta. Y vamos a conversar sobre eso y sobre todo, ojo, qué tanto esto significa que hay partidos que eran históricos, tradicionales, que empiezan de alguna manera a decaer. Y por lo tanto, les vamos a contactar, vamos a hacerlo esta vez por Zoom, con el sociólogo, columnista Eugenio Tironi, para tratar de entender cómo se entienden estas dos posiciones que estaban extraordinariamente distantes en un momento dado y que hoy son las que pasan a una segunda vuelta. Y Eugenio Tironi está con nosotros. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Un millón de gracias por la invitación. Encantado, Eugenio. Déjame preguntarte de entrada a la yugular. ¿Sientes tú que en la votación del otro día hubo de alguna manera una suerte de, llamémoslo así, decirle un poco chao a los partidos tradicionales que fueron los que generaron buena parte de los gobiernos desde el fin de la dictadura? Totalmente, digamos, fue una continuación en el sentido de lo que fue la elección de mayo de los convencionales. Esto ha sido particularmente agudo en el caso de los partidos de la ex concertación. Yo creo que todos quedaron muy damnificados en esta elección, un poquito menos el Partido Socialista, pero en el margen. Y lo mismo ocurre en la derecha, en lo que llamábamos antiguamente la centro-derecha. Y ambas fuerzas, si que se van a reconstituir de alguna manera, lo harían bajo otra hegemonía. En el caso de la izquierda o de la centro-izquierda, bajo la hegemonía de aquello que representa Kast, que es el Frente Amplio, y por el otro lado, digamos, bajo la hegemonía de una figura que parecía un tránsfuga, digamos, que es José Antonio Kast, que reivindica esta condición de una derecha que no tiene complejo, como la habría tenido aquella derecha de la transición, que buscó acuerdo, que incluso buscó siempre a demócratas cristianos para que la encabezaran, o ex demócratas cristianos. Entonces, sí, yo creo definitivamente que las viejas fuerzas políticas cumplieron su tarea y la ciudadanía, digamos, las mandó a la casa de reposo. Ahora, Eugenio, aquí tenemos dos sectores, que son los sectores de centro-derecha y de centro-izquierda, que tienen características bien distintas entre ellos, a pesar de que han estado algunas veces en acuerdos, digamos. Pero la centro-derecha ha mostrado históricamente una capacidad de poder aglutinarse detrás de quien pueda ganar, independientemente de muchas cosas que no les gusten a todos, digamos. Son más pragmáticos, si tú quieres, en un término fácil. Mientras que la centro-izquierda, y particularmente la centro-izquierda, que es heredera de todo lo que fue la concertación, Eugenio, bueno, para apoyar a Gabriel Boric, como lo están diciendo algunos en la democracia cristiana, tienen que aceptar que no les dolió o pasó el tiempo en que fueron humillados, maltratados, denunciados por amarillos, por entreguistas, traidores, durante los 30 años de la concertación. Eso es distinto para la derecha que para la centroizquierda y Gabriel Boric. Sí, es cierto. Yo creo que en el mundo de la derecha, a ver,
Primero, claro, efectivamente existe este pragmatismo que tú señalas, lo que hace también que sus adhesiones sean más, tengan fecha de caducidad, digamos, o sea, dependen de la encuesta. O sea, una vez que la encuesta se le muestra hostil, abandonan, digamos, a los candidatos, abandonaron a Lavín, abandonaron a Sichel, y si Kast abandonaron a Piñera, desde luego, y perfectamente bien podrían abandonar ahora a Kast si es que este no rinde en la encuesta. Ese es un problema para gobernar, ¿eh? Porque como bien se decía en el gobierno Allende, te recuerda, nosotros que somos viejos, en las manifestaciones se decía, este es un gobierno de mierda, pero es mía. Si los gobiernos no cuentan con una cierta base que hace esa afirmación, es muy difícil sostenerse porque gobernar ha sido siempre, y hoy día, incluso más que en el pasado, una tarea sumamente complicada y que tiene momentos muy críticos donde se requiere una adhesión a veces bastante ciega para que los gobiernos se mantengan en pie. Ahora, en el mundo del centro hacia la izquierda, porque yo no hablaría tan de centro o izquierda, porque ese conglomerado hoy día no existe más, es más complejo porque los que le desafían son sus hijos. No es el caso de Kast, que no propiamente es un hijo, sino que es uno de los jerarcas de la vieja derecha. Fue uno de los fundadores de la UDI. Aquí son los hijos. Y los quiebres con los hijos son siempre difíciles. Se crean situaciones odiosas. Los padres o los mayores sienten que no son reconocidos, que son atacados injustamente, que hicieron lo mejor que pudieron y eso no recibe ningún premio. Entonces hay como bastantes traumas y es interesante escuchar las cosas que se dicen en estas horas, en cuanto a que muchos viejos o antiguos dirigentes políticos de la vieja concertación objetan no que tengan grandes discrepancias programáticas con Boric, porque además sabemos que los programas se ajustan, sino que guardan un resentimiento por lo que fue su actitud, por sus críticas en el pasado. Y yo creo que, bueno, todos los que tenemos hijos que ya son adultos, y que pasaron por esa época difícil de la adolescencia, sabemos que al final del día, si uno quiere mantener la familia, tiene que perdonar. Y a veces el que sabe mejor perdonar no son los hijos, sino que son los padres. Es interesante el punto ese porque tuviste hoy día que empezaron a darse muestras muy rápidas de apoyos en todos los sectores, tanto para Gabriel Boric como para José Antonio Kast. Aparece Carmen Frey, que da inmediatamente el apoyo, Yasna Proboste lo hace también, y salen muchísimos también a darle el apoyo a José Antonio Kast desde la UDI, ya lo había hecho antes el propio presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Estas cosas, en un tiempo, Eugenio, eran súper importantes. La gente quería ver los partidos que apoyaban a quienes eventualmente podían ganar, porque en esa época los partidos, guiaban y lideraban un cúmulo de votos detrás de sus decisiones de apoyar a A o B. Pero ¿qué tanto pasa hoy día? Sí, yo igual creo que sigue siendo importante. Importante desde el punto de vista no de que hayan personas que sí identifican tan fielmente con los partidos y con sus dirigentes que van a seguir sus instrucciones, digamos, como rebaño. Eso no. Pero sí que esto genera un cierto clima, un cierto estado de ánimo, un momentum. Y yo diría que Boric, que lo hizo muy mal la noche del domingo, ¿no es cierto? Porque en vez de hablarle al país en un momento que tenía cadena nacional, le habló a los partidarios que estaban allí presentes y le habló además un poquito para lamer las heridas, y como en cierto modo dándole instrucciones, pero en esto que ha ocurrido en los días siguientes ha conseguido como darle una cierta fuerza dramática a este hecho que va acumulando por acá, va acumulando por allá, que recibe crítica, pero la enfrenta y la acoge. En cambio, el que Chaguán apoya a Kast, o el que la UDI apoya a Kast, o el que el PRI
el PRI creo que se llama, apoya a Kast, francamente no le agrega mayor dramatismo, porque como tú bien decías, uno lo da por obvio. ¿Ah? Entonces, mire, yo pienso que si Boric logra manejar bien esta agregación de fuerza, puede conseguir un cierto reimpulso, digamos, de su candidatura, que parte como retador, porque hay que recordar, uno, que perdió por 2 puntos frente a Kast, y segundo, que él hasta hace un mes y medio atrás, parecía como el líder de la contienda y llegó segundo. Sí, ahora ahí hay un punto también que tú lo mencionaste en la anterior intervención, Eugenio, y que yo creo que es súper interesante. José Antonio Kast y Gabriel Boric son de generaciones distintas en términos etarios. Y me gustaría preguntarte cómo viste tú ese factor, el factor de gente de cierta edad que vota mucho más a veces que la juventud en este tipo de votaciones, ¿qué tanto están dispuestos a, incluso independientemente de la posición política, pero están dispuestos a darle su voto a alguien de 30 y tantos años o dárselo a alguien de 60 y tantos años? ¿Tú crees de que hay aquí un recelo, si tú quieres, etario, como que hay un grupo de personas, independientemente de qué sector sea, que eventualmente se plantee, mira, el país tiene que ser gobernado por lo menos por gente que haya tenido una experiencia cercana a los 45, 50 años? Antes de eso, son pendejos. Sí, sin lugar a dudas. O sea, apostar por un presidente de 34 años es hiper novedoso. Pues, o sea, no hay ninguna duda que es un elemento que le juega en contra a Boric. Ahora bien, yo pienso que además que la apelación generacional, tengo la impresión que se agotó. Se agotó, fue muy fuerte en la primaria, sí, pero después no tuvo mucho rendimiento electoral, como lo vimos en la primera vuelta. Sin embargo, en esta nueva elección, porque la segunda vuelta son nuevas elecciones, Boric podría primero reunirse con gente con más cana, obviamente, para dar certeza. Pero por otra parte, podría volver a apelar a esta energía, a esta audacia, a esta novedad que ofrecen los jóvenes para, ¿sabes qué, Fernando? Sobre todo, buscar la adhesión de un votante que no fue el domingo a la urna, que fue el plebiscito de octubre, pero no fue este domingo, que es el votante joven popular. O sea, yo creo que esa dimensión joven y de recambio generacional no la debiera abandonar Boric, porque es un factor de diferenciación que le podría ayudar, quizás no a ganar demasiados votos dentro del universo que participó en el domingo pasado, pero sí atraer a ese 53% o algo de ese 53%. Cualquier cosa que atraiga es muy valioso, algo de ese 53% que no fue a votar el domingo pasado. Sí, ahora hay ciertas cosas que se buscan desde esta primera elección, en primera vuelta, a la segunda elección, y que lo vamos a estar viendo todos los días, Eugenio, y que es, a ver, dónde se cae uno, dónde se cae otro, dónde dice algo que no corresponde a alguien del sector, o etcétera. Hoy día le pasó con Johannes Kaiser, un nuevo diputado del Republicano, que insinuó en un momento dado que quizás no se le debió haber dado derecho de voto a las mujeres por cómo estaban votando. Y él dijo que era un sarcasmo después, pero se le tiró todo el mundo encima, y incluso el propio José Antonio Kast salió a decir que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de él. Pero si tú te das cuenta, van a aparecer cualquier cosa que tú digas o cosa que tú hagas va a ser interpretado en términos de lo que va a ser la próxima elección de segunda vuelta. Le pasó, por cierto, a Gabriel Boric cuando Sebastián de Polo habló de que lo que se quería era generar cierta inestabilidad.
cuando lo que más los candidatos tratan de garantizar es todo lo contrario, estabilidad. Y José Antonio Kast quizás en el último debate no estuvo todo lo asertivo que había estado antes, porque sabía que estaba punteando en las encuestas y por lo tanto no quería tropezar con nada. Pero ahora vienen nuevos debates, vienen nuevas situaciones, hablan otros actores. ¿Qué tanto ese factor puede, además de la votación, incidir en esta segunda vuelta, Eugenio? Yo creo que mucho, porque vivimos en un contexto nuevo, ¿no es cierto?, en que la identificación con fuerzas políticas, con ideología y con líderes es muy débil, es muy frágil. Y segundo, en que somos muy influidos muy rápidamente, y todos sin excepción, por la información que recibimos del entorno y por los hechos que están ocurriendo en el contexto. Y digamos, por ejemplo, tú planteaste el caso Kaiser hoy día, el caso de Polo, pero piensa tú lo que fue la denuncia de Zipper sobre Carolina Oliva. Sí, mira. A lo mejor ahí estuvieron los 2 puntos que perdió Boric. O piensa tú lo que fue Díaz-Canel, el líder cubano, y sus declaraciones para Daniel Jadwe. Entonces, los elementos de contexto son muy importantes, un poco como en las elecciones de Estados Unidos. Y efectivamente tú tenías razón, los errores, cualquier error aquí, no solamente de los candidatos, sino que de su entorno, son multiplicados por las redes sociales y son recogidos por los medios. Entonces tú tienes, digamos, esto introduce una muchísima incertidumbre sobre la elección, porque tenemos un votante que primero no sabemos qué volumen tiene. No sabemos si los mismos que participaron van a volver a participar. No sabemos si se incorporan o no se incorporan nuevos y por qué se van a incorporar. Y no tenemos muy claro tampoco cómo van a ir reaccionando ante estos eventos, algunos de los cuales son provocados por los medios de comunicación. Entonces, yo diría que hoy día está difícil hacer una apuesta en términos de quién va a ganar. Ahora, hay ciertas cosas que son bien misteriosas, pero no tanto. Por ejemplo, ambos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, han apelado a las fuerzas de centro derecha y de centro izquierda tradicionales para acomodar sus programas y generar condiciones para poder recibir esos votos, que muchos de ellos van a estar automáticamente yéndose a cualquiera de esos dos candidatos. Otra cosa distinta es lo que pasa con Parisi y los votos. Parisi es de esas personas que durante mucho tiempo estaba en la, llamemos, trastienda de la política contingente, entreverado en situaciones que tenían que ver con problemas legales, en fin. Y de pronto, un número que para los efectos prácticos de los grandes partidos sería un desastre, 13%, para los efectos de una segunda vuelta y la posibilidad de que alguien gane pasan a ser fundamentales y por lo tanto adquiere una relevancia mucho mayor. ¿Cómo se entiende eso? Y sobre todo, ¿qué tanto nos dice los votos de Parisi sobre un segmento de los votantes que aparentemente es impermeable a muchas de las cosas que le pasan al candidato? Temazo, ¿no es cierto?, al cual yo diría todas las candidaturas deben estar abocados. O sea, hoy día el voto de Parisi tiene un valor extraordinario y todos están tratando de descifrarlo. Y una cuestión muy notable es, digamos, que se crea prácticamente la patria de Parisi, que es de Coquimbo al norte, que era la vieja patria de Recabarren. Ahora, yo creo que, pero en todo caso este es un fenómeno que lleva su tiempo, porque Parisi ya en 2013 tuvo una muy alta votación, particularmente en el norte, pero además tiene antecedentes históricos. O sea, pensemos en lo que fue Fra Errázuriz en 1989, que sacó 15, y tanto por ciento de los votos. Y siempre más o menos la oferta es parecida. Una figura muy carismática, muy mesiánica, que se convierte casi en un ícono, que da lo mismo donde esté, que haga su historia.
¿ah? Es más bien, lo importante no es lo que haga o diga, sino que lo que representa. ¿Y qué representa? Es la crítica a la política y a los políticos, que son todos unos zánganos, básicamente. ¿Ah? Dos, muchas ofertas muy concretas, muy precisas, sobre demandas muy sentidas, particularmente por ciertos grupos medios bajos, que no tienen una instalación muy enraizada en el sistema económico, sino que tienen que batírselas por sí mismos. ¿Ah? Claro, algunos lo llamarán emprendedores, otros pymes, otros informales, como sea, pero es ese mundo que obviamente no tiene una educación y redes sociales que les permitan llegar a la cúpula, a la élite, ¿ah? A la que ven como muy distante. En el caso de París, además, muchos han tenido más de alguna relación en el partido de la gente con la vida religiosa. No son pocos los que están en eso. Y yo creo que ese es un segmento que existe, que tiene que ver mucho con el Chile modernizado, digamos, el Chile gestado en los 30 años, y que los partidos tradicionales no han logrado capturar, y que hoy día tuvieron la lista del pueblo, y en su expresión, si tú quieres más de izquierda, yo no sé si era más de izquierda, llamémoslo así, por ahora, y tienen esta versión Parisi, pero es más o menos el mismo fenómeno. Sí, interesante. Ahora, está por ver si el Partido de la Gente termina en lo mismo que la lista del pueblo, que es una implosión. Yo creo que no, porque es un grupo que tiene una fidelidad a prueba de balas por Parisi. Sí, a diferencia de la lista del pueblo, que no tenía líder, si tú quieres, identificado, líder que de alguna manera aglutinaba, como lo tienen hoy día todos los partidos. Está José Antonio Kast con el Partido Republicano, está el propio Gabriel Boric en su sector, y efectivamente Parisi es un ícono de referencia para el Partido de la Gente, que hace la distinción con lo que era la lista del pueblo, que además ellos mismos decían que tenía valor no tener jerarcas o no tener dirigentes, porque el pueblo básicamente se expresaba a través de la masa y no de liderazgos mesiánicos, digamos. Yo creo que la Parisi tiene también mucho. Es un fenómeno que ocurrió en Italia, ¿te acuerdas? Con los 5 estrellas. Sí. Esta idea que están planteando de una consulta digital un poco viene de allí, con un líder, ¿no es cierto? Ya el Beppu, un humorista acá, un personaje que tiene bastante de humorista también, como es Parisi, pero un personaje bastante singular. Yo no creo que Parisi vaya a terminar dejando libertad de acción. Perdón, rectifico. Yo no creo que Parisi vaya a endosar a ningún candidato, ni a Boric ni a Kast, porque eso en cierto modo lo deja amarrado al sistema. Y su glamour descansa en que no está amarrado al sistema. En que además este partido, que consiguió una importante representación parlamentaria con la lista del pueblo, sí, obtuvo una importantísima representación en la convención. Este grupo va a ser bastante como el émbolo, puede ser la bisagra, puede ser un factor muy determinante para un futuro gobierno que la va a tener muy difícil para darle gobernabilidad a Chile, ¿no es cierto? Porque tiene que lidiar con la convención, que es un caballo chúcaro, ya lo sabemos, porque tiene que lidiar con un Congreso donde no hay mayorías claras en ningún sentido, y donde tiene un segmento como el Partido de la Gente y otros independientes que van a ser clave para conseguir acuerdos. Eugenio, hay un factor que genera una preocupación en varios sectores, y que tiene que ver con, te lo voy a plantear en términos de un viejo proverbio árabe, digamos, que lo he dicho varias veces, ese que decía: me vengué 30 años después y me apresuré. ¿Qué tanto crees tú que para el caso particular
de la candidatura de Gabriel Boric, todas las humillaciones, insultos, remedos que les dijeron a personas como tú y personas que estaban en esa época en la Concertación, son mucho más poderosas que aceptar que gane una persona como José Antonio Kast la presidencia? Vuelvo un poco a lo que te decía, o sea, efectivamente esta generación, este grupo, ha sido muy agresivo, ha construido su identidad, en cierto modo, en base a la agresión a la generación anterior, que fue una generación sumamente potente y sumamente longeva, ¿ah? Hay que decirlo. Yo creo que también cae en esto el Partido Comunista, que en cierto modo, llamémoslo así, fue un actor más o menos importante en toda la transición, fue un cómplice pasivo de la transición, llamémoslo así, y que de pronto se desmarca y como si nunca hubiera, como si fuera una figura virginal. Pero bueno, pero así son los procesos de maduración, como decía, así son la familia. Hay que perdonar los agravios. Quedarse amarrado en los agravios, digamos, no es una señal de inmadurez. Y como dije antes, yo creo que el primero que tiene que perdonar los agravios somos nosotros los viejos. Entonces, yo no creo, digámoslo así, que la bandera para lograr esto sea todos contra Kast. O sea, Kast es una amenaza de retorno del pinochetismo. Eso no le hace sentido a nadie, y eso no se lo cree nadie, yo creo. Lo que sí es cierto que probablemente hay primero ciertas convergencias como de espíritu, ¿no es cierto? El mundo de la centroizquierda al cual yo pertenezco tiene un espíritu, digamos, de humanización, de transformación, cree que el destino se construye, digamos, solidariamente. Hay ahí una cierta cercanía. Hay también aceptación de que los temas que pone Boric hoy día, que son muy propios de este tiempo, son relevantes. Me refiero, por ejemplo, al calentamiento global, la diversidad sexual, libertades individuales. Y yo creo sí también que este mundo que ha visto lo que ocurrió con Trump, que ve lo que ocurre con Bolsonaro, tiene más temor a que un Kast signifique el retorno a Pinochet como un temor a que Kast sea un bloqueo a la expansión de las libertades individuales, de las libertades personales. Y yo creo que ahí están los puntos de convergencia, pero esto implica pasar por encima de los resentimientos, digamos, y de los traumas del pasado. Sí, tú tienes razón en eso de que de repente se imputan caricaturas a los dos candidatos de esto otro, él que es el títere del Partido Comunista, él que es el pinochetismo que va a traer los militares a las calles de nuevo, en fin. Y es verdad, eso es una cosa que se juega y que de repente puede haber alguna gente que eventualmente lo crea y vote en esa consideración. Pero para los efectos prácticos, creo, y te lo pregunto como última pregunta, Eugenio, hay otra variable que no se ha hablado tanto, pero sí quisiera plantearla. El que personas que no fueron a votar en la primera vuelta, al ver que hay dos figuras que son bien opuestas en términos ideológicos, que eventualmente cualquiera de ellas va a ser presidente de la República, deciden no quedarse atrás y qué sé yo, y tener después el remordimiento de que no actuaron para tratar de que fuera el candidato más cercano a sus ideas, el que finalmente fuera a gobernar. Desde ese punto de vista, ¿tú ves la posibilidad de que las figuras y lo que significan tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast logren atraer un flujo mucho mayor en segunda vuelta que el que se ha caracterizado en estas últimas elecciones? Yo creo que lo van a intentar. Yo acabo de leer una encuesta que se hizo los días inmediatamente anteriores a la elección,
de primera vuelta, que muestra un poco el perfil del votante Kast. Y yo parto por ahí, y yo tengo la impresión, ¿qué llama la atención? Llama la atención que es mayor, llama la atención que es hombre, llama la atención que es relativamente acomodado, y yo tengo la impresión que Kast ya hizo el raspado de la olla, o sea, movilizó a buena parte de ese electorado para conseguir el triunfo que obtuvo en el domingo. Boric, en cambio, yo creo que va a tener que yo diría, ¿contra qué se movilizó ese elector que votó por Kast el domingo? Claro, en parte por el desorden, en parte por la inmigración, todos sabemos, en parte por la falta de autoridad, pero en parte también por el feminismo y lo que implica como resquebrajamiento del orden patriarcal, por estas cuestiones como la plurinacionalidad, la diversidad sexual, o sea, por todo esta corriente un poco y en parte por los jóvenes, ¿ah? Huyendo un poco de los jóvenes. Entonces, yo tengo la impresión que Boric va a tener que buscar en esos segmentos un apoyo mayor del que tuvo, que fue escaso. En las comunas populares votó poca gente comparado con las famosas comunas del rechazo. Votó muy poca gente. Y yo tengo la impresión de que Boric no gana nada con ir al mundo rural, digamos, al mundo del rodeo, digamos, a ganar votos. Ahí no va a conseguir ninguno, sino que tiene que buscar ganarlo en el mundo popular y en el mundo de los jóvenes, donde creo que donde hay mucho todavía que sacar. Y esto lo que me hace concluir, Fernando, lo que me hace concluir es que esta elección está muy lejos de estar resuelta. Así parece. Gracias, Eugenio Tironi, por estar con nosotros aquí en Última Mirada hoy día. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias por la invitación.